Buenas tardes, hermanos. Bueno, un gusto para mí, un placer el estar de vuelta teniendo la oportunidad de compartir de vuelta una enseñanza, esperando que estemos orando, estemos leyendo la palabra como hemos visto a través de la palabra en los videos anteriores, que podamos estar unánimes trabajando en ese amor fraternal, que abunde el amor en nuestras vidas para con el hermano, para con el perdido. Y hoy vamos a tocar un tema. Vimos en el video anterior bíblicamente el ser llenos del Espíritu Santo, y es fundamental para cumplir nuestra misión principal, nuestra comisión, la gran comisión que nos encomendó nuestro Señor. Así que vamos a ir de lleno a la lectura de la palabra, porque quiero hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que vamos a Lucas en el capítulo 15, versículo 1. Parábola de la oveja perdida, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Acá vemos claramente las personas que estaban escuchando a Jesús eran fariseos, eran escribas, pero también eran pecadores y publicanos. Y él, entendiendo lo que pensaban y murmuraban los fariseos, refiere esta parábola, ¿no? Y él habla de la actitud que tiene Dios, de la actitud del buen pastor. Y refiere la parábola de que un pastor tiene 100 ovejas y pierde una. Entonces deja 99 en el desierto y se va tras la que se ha perdido, se ha descarriado. La Biblia no cuenta si pasaron días, horas, si hubo lluvia, si pasó hambre ese pastor. Dice que no paró hasta encontrarla. Y cuando la encontró, la cargó en sus hombros, el versículo 5, al encontrarla la carga en sus hombros y se siente gozoso. Bien, y no solamente eso, sino cuando llega, invita a los vecinos, a los amigos, comparte su gozo, porque él cumplió su propio gozo al buscar o al encontrar la oveja número 100. Y acá tenemos muchas perlas importantes que nos sirven para nuestra vida. Primero tenemos lo que Dios quiere mostrar es la actitud de Cristo y la actitud del Padre. Y la actitud que tenemos nosotros, que tenemos que tener nosotros para con las ovejas, ¿no? Este pastor no te dice que haya pasado hambre, que haya pasado frío, que se haya ligado con leones o lobos o osos. De hecho, conocemos que la Biblia cuenta o Dios mismo pone las virtudes de David como un buen pastor al pelear con leones, osos y lobos con tal de cuidar las ovejas de su padre. Eso fue tan agradable para el Señor que tuvo misericordia, y el corazón de David, por la gracia del Señor, era muy parecido al del Señor, dice, en ese aspecto, ¿no? Porque después sabemos que David era un hombre sujeto a pasiones y, como nosotros, un hombre pecador, pero era nomás la sombra del que había por venir, que era la imagen y semejanza del Dios invisible. Él es el Dios invisible, Cristo Jesús, el que vino a buscar justamente a las ovejas descarriadas. Ahora vemos una cosa. La palabra no nos enseña que el pastor reclama a la oveja, que el pastor regaña a la oveja, sino que dice que se siente gozoso al recuperarla, al encontrarla. Esto puede ser para aquellas personas que no conocen al Señor, que nosotros tenemos que ir a buscarlas, a esos pecadores,
De hecho, le estaba hablando a los pecadores y publicanos también, pero también forma parte de nuestros hermanos, aquellos que se han enojado, aquellos que se han alejado, que por ignorancia están en pecado. Él nos insta, nos exhorta, nos enseña a que tengamos esa actitud de recuperarlo, de ganarlo. La Biblia, no solamente en esta parábola hablando Jesús, sino que en todo el Nuevo Testamento nos insta a perdonar y a ganar al hermano. Si tuvieras contienda contra tu hermano, ganarlo. Lo primero es ganarlo. ¿Por qué? Porque Él te lleva con esa parábola a decirte que en el cielo es grande el gozo cuando un pecador se arrepiente. Y aquí otra de las perlas, que le llamo yo, que el Señor nos deja. Él dice que tenía 100 ovejas y que una se descarrió. ¿Por qué dice en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Si yo les pido a ustedes que me nombren un justo que no necesita arrepentimiento, es Cristo Jesús. El resto de nosotros, la humanidad completa, el 100% de la humanidad necesita arrepentirse. Y entonces, ¿por qué el Señor toma en cuenta una sola y las otras 99 no? ¿Por qué? Porque si ese pastor dio su vida y cumplió su gozo por una, imagínense por las 100. Imagínense el ímpetu, las ganas y la fuerza que hubiese tenido para recuperar las 100. Si lo hizo, lo movió a dejar las 99 e ir por una sola. De hecho, nos acordamos de Abraham. Padre, si hubiese 100, que 100 justos en Sodoma y Gomorra. De hecho, si hubiese 50, y si hubiese 10, si hubiese uno, el Señor no destruye la ciudad por amor a ese uno. Imagínense, tratemos de concebir el amor de Dios para con las almas. Él pone el amor más grande de su Hijo en todos nosotros, pero te lleva a que el pastor lo hizo por uno solo, y es nada más ni nada menos que la actitud de Cristo Jesús, quien se entregó por todos, no por uno solo. Pero hablando Él, para que entendamos y introducirnos en los conceptos que después vamos a seguir leyendo para ver dónde quiere llegar Jesús, diciendo estas parábolas. Después sigue y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De vuelta, Dios hace énfasis en la gran comisión. ¿Cuál? Que los pecadores se arrepientan. ¿Cómo? Escuchando la predicación del Evangelio. Y ahí está nuestra mayor tarea como iglesia. Predicar el Evangelio y hacer que aquellas personas que no conocen, aquellas personas que no se han arrepentido, sean conocedoras o no, vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento. Entonces, ¿por qué ahora nos pone un ejemplo de una mujer que con diligencia prendió la lámpara y buscó? Porque así nosotros tenemos que buscar esas ovejas distribuidas, esas almas distribuidas en el mundo, distribuidas en el pueblo, con diligencia, buscando, aunque sea una. O sea, si en Coronel Moldes, hermano, hubiese una oveja que el Señor quiere salvar, nosotros como iglesias tenemos que predicarles a todos con tal de ganar a esa una que quiere el Señor. Pero la Biblia también enseña que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. También enseña que no todos van a recibir esa salvación, pero Él quiere que todos, y todos deben escuchar la verdad. Y eso depende, es a través, el medio que Dios usa para que conozcan la verdad es a través de la iglesia, de vos y de mí. Por eso la importancia de conocer la verdad y predicarla. Pero hoy aquí llegamos con este concepto del pastor, con este concepto de la mujer diligente que prende la lámpara y busca. Con estos conceptos llegamos a una palabra que la conocemos todos y muchos la hemos oído millones de veces. Pero vamos a buscar las perlas que Dios tiene hoy para nosotros, hablando del amor, de la fraternidad, de nosotros como ese buen pastor buscando esa oveja. David
se liaba con leones, con lobos y con osos. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a perder un brazo, a que nos lastimen, a entregar la vida para ganar esa oveja que se fue o esa oveja que todavía no llegó? ¿Cuál es la actitud nosotros? Nosotros la mayoría de veces regañamos a la oveja o le reclamamos o le echamos la culpa de que esa oveja está en la condición en la que está por mera responsabilidad propia, y no está mal, pero también tenemos una responsabilidad de nosotros pastorear esta ciudad, pastorearnos entre nosotros, y eso es cuidarnos, edificarnos, levantarnos a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros esperamos que el Espíritu Santo haga todo, ¿por qué entonces estamos acá? Tendríamos que irnos con el Señor y mirar desde arriba, si podemos, cómo el Espíritu Santo obra, pero no. El Espíritu Santo obra a través de la gente, de las personas, de las ovejas regeneradas. Y eso somos nosotros. No los podemos hacer que no sabemos. Nosotros tenemos que ir a esa persona que se enojó en la iglesia y dejó de ir. Tenemos que ir con humildad, con respeto, pero entendiendo que tenemos que ganarla. No haciendo las de decirle todo que sí. No, hay que decirle la verdad, porque la verdad le hará libre. Hay que decirle la verdad, se tiene que arrepentir. Pero ¿cuál es tu interés y el mío por buscar esa oveja? ¿Pensamos que, bueno, ya va a volver porque Dios la va a traer? ¿O necesariamente hacemos como el buen pastor? Y vamos, no importa las condiciones climáticas, no importa los días, las horas, si paso hambre, si hay lobos, si hay bestias, yo voy a rescatar esa oveja. ¿Cuántos estamos dispuestos a meter las manos adentro del león para rescatar una oveja que está siendo devorada por el adversario? Necesitamos entender que Dios nos llamó a eso. Sé también, por testimonio de la Biblia, que ninguno de nosotros daría la vida, por lo menos, la Biblia dice, puede haber alguno que dé la vida por algún justo, por algún bueno, por una causa noble, pero ¿quién la daría por el que no merece? De hecho, ninguno merecemos, Él la dio. Entonces, ¿cuál es la vida que tenemos que entregar nosotros? A veces morir a nosotros mismos, y que Cristo viva en nosotros yendo a visitar esas ovejas que se han ido, y yendo a visitar esas ovejas todavía no han llegado, y predicarle la verdad con amor. Si vos amás a alguien, le decís la verdad. El que ama, habla verdad. No miente ni engaña para que se sienta bien, pero que muera. Necesitamos decir la verdad para que viva y para que salte a vida eterna. Pero entramos en el versículo 11, la parábola del hijo pródigo. Y fíjense en esto. Jesús empieza con el buen pastor, con el pastor que deja las 99 y va a buscar la oveja. Sigue con la mujer que diligentemente limpia la casa para buscar la dracma perdida. En los dos casos nos hace mención del arrepentimiento, de que en el cielo la mayor importancia es que el pecador se arrepiente y venga a los pies de Cristo, la salvación, las almas perdidas que encuentran salvación. Ese es el gozo del cielo, y ese es el gozo que nosotros nos unimos al gozo del cielo cuando lo hacemos. Bien, con esos conceptos y teniendo eso en mente, vamos ahora a la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era
y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Primeramente, vamos a ir desglosando la palabra y vamos a sacar las palabras más importantes que Dios nos está hablando. Yo sé que muchos la hemos escuchado esta palabra muchas veces. Pero lo primero que dice es que el hijo menor toma sus bienes y va y los desperdicia y le empieza a faltar para comer. Entonces, ¿qué hace? Pide trabajo en la provincia donde estaba y le dan para apacentar los cerdos. Y dice que tenía tanto hambre que él quería comer de la comida que le daban a los cerdos, pero no le daban. Entonces, hartándose de eso, entró en sí, dice, y volviendo en sí, el versículo 17, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto lo que nos quiere decir que el hijo menor acaba de arrepentirse por lo que había hecho, acaba de entrar en razón, acaba de reconocer que él malgastó sus bienes y que ahora no merece ser el hijo, no merece ser hijo, pero sí puede ir pidiendo misericordia del Padre para que le dé un puesto, un lugar como jornalero, porque aún los jornaleros de su padre estaban en mejor condición que él. Los jornaleros son los siervos, son los esclavos del Padre, vamos a tomarlo así. Entonces dice que me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él entró en razón, se arrepintió, tuvo convicción de pecado. Esta es la obra que hace únicamente el Espíritu Santo en cada persona, y la persona actúa de esta manera, como el hijo pródigo. ¿Cómo? Volviendo en sí, reconoce su error y fíjense, y reconoce que no merece ser llamado hijo, sino que ruega, clama por misericordia para al menos ser esclavo. Él no se llenó de ira, no se llenó de orgullo y ni se llenó de resentimiento y dije: yo pereceré acá, yo moriré acá entre los cerdos, pero a mi padre no voy. Mucha gente lo hace, pero él no. Se arrepintió. Esta gente que lo hace en orgullo va a ser hasta que se arrepienta. ¿Sí? Se arrepintió y dijo: en la casa de mi padre hay más comida que la que yo tengo acá. Y voy a estar mejor ahí. Entonces, arrepintiéndose, él reconoció su condición. Él era el pecador. Él era el que había malgastado sus bienes. El padre no tenía responsabilidad en lo que él había hecho. Él era responsable. Fíjense, cuando llega, él le dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el padre que no recordó lo que él había hecho, sino vio que su hijo estaba volviendo. ¿Quién más sino representando a Dios el Padre, manifestado en su Hijo Jesucristo? Ahora bien, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Hermano, cualquiera de nosotros podemos cometer la equivocación, y de predicarlo de esta manera también, de que nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos. No tenemos la potestad, nos ha sido dada la potestad por misericordia y gracia de Dios. Y en tu corazón no puede haber la demanda como hijo a un padre que ha tenido misericordia, porque si aún Él nos hizo esclavos e hijos, pero aún siendo esclavos, nosotros ya tenemos que agradecerle eternamente a ese Dios, a ese Padre. Este hijo no pidió ser hijo, no quería que le retribuyeran ni le reintegraran su autoridad y su herencia, su postura. ¿Por qué? Porque estaba arrepentido. Él reconocía el hecho que había cometido y no era digno de ser hecho hijo de nuevo. Él dijo: hazme como un siervo, como un jornalero, hazme tu esclavo, Padre, y yo estaré contento y agradecido eternamente contigo. Muchos de nosotros llegamos al Señor y en el momento que nos arrepentimos, pero después entramos en una solicitud y en una demanda como que somos coherederos de Cristo, y eso es todo gracia. No es que nosotros Dios nos lo debe, no, nos lo ha dado por gracia, pero nuestro corazón tiene que ser como el hijo pródigo. Nuestro corazón tiene que entender que nosotros no merecemos ni siquiera ser esclavos de Dios, que nosotros hemos pecado contra Dios, que nosotros hemos malgastado nuestra vida
en cosas que nos llevan solamente a la muerte y al estar esperando morir entre los cerdos. Con ese corazón, el Hijo Pródigo se presenta y con el corazón de un Padre misericordioso que representa el Padre, Dios Padre que está en el cielo, lo recibe. Y es el Padre el que le da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. No es el Hijo el que lo demanda. Por eso, hermanos, no prediquemos que demandemos ser hijos. No, porque nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto coherederos con Cristo y nosotros somos lo que vamos, lo que... No, hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón humilde, saber quiénes somos. Y delante del Señor somos personas que no merecemos ni siquiera ser esclavos. Pero a veces demandamos ser hijo y demandamos las atribuciones que debe tener un hijo. Pero todo eso lo tenemos hoy. Lo tenemos por gracia, por misericordia en Cristo Jesús. Por lo tanto, si Dios ha hecho tan grandes cosas por nosotros, si Dios aún no mereciendo nos ha salvado del infierno, si Dios aún no mereciendo nos ha dado la potestad de ser hechos hijos adoptados de Él, en Jesucristo, ¿por qué nosotros no le servimos? ¿Por qué no entregamos nuestra vida para servicio de Él? ¿Por qué no dedicamos nuestra vida al estudio de la palabra y al hacer lo que Dios quiere que hagamos? A predicar primeramente el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, hermano, es arrepentirse. El Evangelio de Cristo es salir de la condición y reconocer verdadera y genuinamente que nosotros no merecemos ser siquiera esclavos. Apelar a la misericordia de Dios para llegar a ser esclavos. No merecemos más. Ni merecemos menos, no merecemos, al igual que el Hijo Pródigo, nos merecemos morir entre los cerdos. Y eso muchas personas nos olvidamos. Y cuando olvidamos eso, olvidamos la misericordia de Dios y empezamos a demandar de Dios autoridad, unción, protagonismo. Necesitamos poder. Hermano, nosotros tenemos que tener un corazón sabiendo quiénes somos porque conocemos a la luz. Hemos prendido la lámpara y hemos visto. El Señor ha prendido la lámpara en nosotros, nos ha iluminado y hemos visto la verdad. Por eso, al ver la verdad, vimos la condición en la que estamos, no en la que estamos, en lo que somos. Somos personas no justas, somos personas injustas, impías, perversas. Sepulcros blanqueados eran los fariseos, nosotros somos, nuestra boca emana veneno. Necesitamos saber que somos eso. Y al arrepentirnos, por la gracia y misericordia, Dios nos llenó de Él. Por eso nos transformó de muerte a vida. ¿Cómo termina? Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y ese es el mayor gozo del Padre. Si querés agradar al Padre, si querés agradar al Hijo y si querés agradar al Espíritu Santo, hace que las almas se arrepienten y se vuelvan a Él. Ese es el mayor gozo en el cielo. Es por lo que Cristo murió y es por lo que estamos hoy acá. Y es por lo que existimos. Entonces no podemos negarnos a predicar el Evangelio. ¿Qué estamos buscando? No podemos ir a una casa de alguien que se alejó de Dios y empezarle a recriminar cosas como si nosotros hubiésemos hecho bien las cosas. Porque si no vamos a entrar en el papel del hermano mayor, quien dijo, yo no me fui nunca y soy hijo, y vos hacés hijo de vuelta a este que se fue. No, él merece ser esclavo, yo soy hijo. ¿Qué no entendía este hermano mayor? ¿Qué no entendía el hermano mayor? De que aún él tampoco es merecedor de ser hijo. Y no es tampoco quien puede cuestionar, pues el Padre es el que lo recibió como hijo. Entonces, muchos de los que, por ejemplo, no los hemos dejado de congregar, no podemos ir a acusar al que sí lo dejó. No podemos acusar al que no va a oración por el que va. Romanos 14, los débiles en la fe. El que coma para el Señor. El que no coma para el Señor. ¿Quién sos vos para juzgar si come o no come? Pues Dios a los dos los ha recibido. Si yo voy a oración, no tengo que juzgar a los que no vienen. Yo voy a oración porque Dios, y lo hago para Dios, con el gozo de hacerlo. Si yo tengo que salir a predicar, si yo tengo que poner mi tiempo para predicar porque Dios así me lo demanda, no tengo que echarle la culpa a nadie, hermano. Eso es lo que no entendemos. Eso es lo que a veces la iglesia comete el error, de echar en cara las cosas, de moverse por sensaciones y motivaciones del alma. Dios es espíritu y se mueve por lo espiritual, pero Dios es soberano, misericordioso y toda la jactancia está en Él. La salvación y lo que hoy nosotros respiramos es por su misericordia.
Por lo tanto, ¿qué jactancia tenemos o qué podemos demandar de Dios si no es clamor y misericordia para que seamos salvos? Y aún así, si viviéramos en tribulación desde ahora hasta que viniera el Señor, aún así deberíamos estar gozosos en el Espíritu y agradecidos. Si no, estudiemos cómo terminaron los apóstoles o cómo terminaron los primeros cristianos siendo mártires, muriendo por la causa de Jesucristo. ¿Y por qué ellos no le echaron en cara porque habían a Jesucristo, a Dios? ¿Por qué no le echaron en cara las condiciones en las que vivían? Porque habían entendido, hermano, lo que justamente Dios quiere que entendamos y que en todo momento tenemos que entender. El Evangelio tiene que ser predicado y el conocimiento de Dios tiene que venir a través de la palabra por el Espíritu Santo. Ya está diseñado así, no podemos ir en contra de eso. Solamente tenemos que entender que Dios nos está hablando desde el principio y Dios es Dios. Nosotros es en donde estamos. ¿Todavía estamos entre los cerdos y no nos dimos cuenta? ¿O todavía estamos al lado del Padre, trabajando con Él, siendo hijos, pero no teniendo un corazón como el Padre? Porque el hermano mayor no tenía un corazón como el Padre. No tenía misericordia por el hermano. Él no se puso contento porque volvió. Él lo vio como una competencia. ¿Cuántos hermanos en la iglesia actuamos de esa manera? Y yo, que no me dejé de congregar, estuve siempre. Ahora ¿cómo que el Señor lo sabe? Y encima lo utiliza de una manera, porque no son tus obras, nunca hiciste nada nunca va a alcanzar lo que hagas para motivar al Señor a hacer algo. Él lo hace por la misericordia y la gracia de Dios. Así que, hermano, esto es lo que la palabra, las perlas de la palabra, son perlas que nosotros a veces pasamos por alto, que debemos estudiar, debemos formar la actitud de ese pastor que no le importó los leones ni los lobos, sino que fue a rescatar esa alma que Cristo murió en la cruz por ella. No le importó pasar hambre o pasar frío, él fue y su gozo. Hermano, cuando un hermano vuelve a la iglesia, ¿te pones contento? ¿Nos ponemos gozosos? ¿O decimos, viste que iba a venir no le quedó otra? Somos perversos a veces y no nos damos cuenta. Pero ¿cuántos? Sí, nos ponemos contentos, pero gozosos porque verdaderamente se está salvando. Lo cuidamos de tal forma, le enseñamos, lo protegemos, de tal forma que como nosotros no se vaya de vuelta para los leones. O empezamos a reclamar porque vos te fuiste para los leones, no, porque vos sos desobediente, no, sí, porque los desobedientes se van para los leones. Sí, nosotros somos más desobedientes que no podemos retenerlos. Nosotros somos más desobedientes a la palabra porque nos está enseñando a la luz del Espíritu Santo, nos está hablando de un corazón que gane almas, no un corazón que sea para mí. Que yo tenga prosperidad, que mi negocio ande, que mi conocimiento, que mi Facebook se llene de like, que mi... Hermano, estamos para ganar almas, estamos para predicar el Evangelio, no estamos para juzgar si la pandemia es o no es. ¿Qué pasa? Que por juzgar esas cosas nosotros nos metemos en problemas. No estamos para juzgar si es una conspiración lo de la pandemia o no. Imagínate, hermano, que si yo hago un juicio sobre eso y una de las ovejas por el juicio que yo hago no quiere llegar o entorpezco la obra del Espíritu Santo en esa oveja. Callémonos la boca. ¿Saben por qué? Porque no somos llamados a juzgar cosas que no tenemos que juzgar. Y a otras cosas que la palabra nos llama a juzgar, nosotros no lo estamos juzgando. Pero sí podemos opinar, somos opinólogos. Tenemos que entrar en una sabiduría del Señor a través del Espíritu Santo, de la palabra. Ser llenos es en el conocimiento. Ser cautos, prudentes, piadosos. Hermano, yo te animo a que ores y ores bien. Ores para que el Señor ponga en ti y en mí sabiduría, para que podamos amarnos, que no seamos fingidos, que sea un amor de Dios. No lo puedo hacer, yo no puedo amar a mis hermanos. Claro, nunca lo vas a poder igual que yo. Tiene que actuar el Señor en nuestras vidas. Entonces, hermano, creo que esta palabra, como todas, Dios nos está llevando ¿saben qué? La palabra hace. Esta palabra si la crees, si esta palabra la recibís, el Espíritu Santo es el que hace. Por eso yo tengo fe en Él. Tengo fe en Dios. Tengo fe que va a ser para este tiempo. Y no quiero entrar en el almatismo. No quiero entrar en quedar bien con vos. Ni quiero quedar bien con el mundo. Quiero predicar la verdad. Y te animo a que lo hagas. Te animo a que te saques las dudas. Te animo a que si tenés duda de algo lo preguntes. Que no porque se va a enojar, no porque no me va a llamar más, no importa, el mejor
lugar donde tenés que estar es en la presencia del Señor. Y con Él tenés que quedar bien. Si yo, dice Pablo, agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces no busques el agrado de los hombres del mundo. No busques el agrado de tus hermanos en Cristo. No busques el agrado de tus líderes. Busca el agrado de Dios a través del conocimiento y de la verdad. Y eso quiere decir que a veces vamos a tener que preguntar y hablar y sacarnos las dudas, y no como hacían los fariseos y los escribas, murmurar diciendo, este se junta con los pecadores, y no preguntándole a Jesús por qué lo hacía, no entendiéndolo ni buscando la verdad. Los fariseos solamente querían argumentar que estaba equivocado, que era de Belcebú y que era el falso Mesías. Entonces no hagamos como los fariseos. No nos jactemos de nuestras obras. Es un tiempo de que viene la verdad. O sea, la verdad es Cristo y la verdad está escrita. Y tenemos que entender que hay cosas que la verdad es la verdad, aunque nos guste y aunque no nos guste. Como decía en la prédica del domingo en Argentina, te bendecimos el apóstol. Hay cosas que no nos gustan, pero es la voluntad de Dios y está plasmada en la verdad. Y aunque a veces podés estar en desacuerdo conmigo, y charlémoslos conforme a la verdad. Pongámonos de acuerdo, porque yo te quiero ganar y demando que vos me ganes para el Señor. Porque todo lo que tengo, hermano, lo estimo por pérdida por ganar a Cristo. Todo lo que tengo, aún el conocimiento, aún lo que puedo tener o no, lo estimo como pérdida por ganar a Cristo. Y en ese ganar a Cristo quiero que también lo ganes. Porque acá está claro, lo más gozoso para el cielo, lo más importante, que el pecador se arrepienta, hermano. Se arrepienta, hermano. Entonces, ¿para qué querés quedar bien con la persona no diciéndole que es un pecador y que se tiene que arrepentir y que si no se va a ir al infierno? Ya sé que cuesta, pero es lo que tenés que decir. Después, la gran obra del Espíritu Santo es la que convence. Cuando Pablo habla en Corintios de que yo no fui con palabras de sabiduría humanas, no los persuadí con el intelecto, yo fui con el Evangelio, la verdad, y con el poder del Espíritu. ¿Saben cuál es el poder del Espíritu? De convencimiento. Cuando vos predicás la verdad, el Espíritu, el gran poder del Espíritu es convencer a esa persona de la verdad, guiarla a la verdad. Entonces, bueno, hermano, te bendigo, te agradezco por tu tiempo. Te pido que esta enseñanza la compartas vos con tu... No que compartas el video quizás, pero sí que la compartas, que compartas el Evangelio, que prediques en tiempo y fuera de tiempo. No que seas un fanático que estés hablando todo el día del Evangelio y que, ¿viste cómo está el tiempo? Y el Evangelio, no, sé cauto, Dios te va a dar las palabras necesarias. Te va a decir, mirá los campos, hay personas que están preparadas para la gracia de Dios y hay otras personas que no. No tires cartuchos al aire, porque hay personas que no están preparadas para la gracia de Dios. Pero eso se da con un crecimiento, hermano. Con un crecimiento, una madurez que se da a través del conocimiento de la palabra de Dios y con una llenura del Espíritu Santo, como vimos en el video anterior. Entonces, esta es la verdad. Esta es la verdad. Y si no estás de acuerdo conmigo, lo charlamos sanamente. Porque ganame como yo te quiero ganar para Cristo. Ganame para Cristo, si yo estoy equivocado. Amén, hermano. Entonces, te bendigo. Le pido al Señor y oro al Señor que nos abra nuestro entendimiento a la luz de la palabra, que nos guíe a la verdad y que nos llene nuestro corazón de esa actitud que nos haga más parecido a Él, con un amor que sobreabunde el amor para nuestros hermanos y para aquellos que están perdidos. Hermano, te bendigo y bueno, no le aflojemos a la oración ni al estudio de la palabra. Estoy para servirles, como siempre le digo. Dejen en este grupo el mensaje, en los comentarios, o me mandan un mensaje. Estoy para servirles si es que necesitan o les puedo servir de ayuda. Y si no, busquen a alguien que ustedes crean que les pueda ayudar, pero no se queden estancados, porque Dios te llamó a que prediques el Evangelio, a que tengas una actitud como la del pastor, como la de la mujer, como la del hijo pródigo. Volvete al Señor con el corazón regenerado y humillado delante de Él. Lo otro lo hará el Señor. Te bendigo y hasta la próxima.